Muy buenas tardes, para mí es un privilegio el día de hoy poderme unir con ustedes. Gracias a la Cámara de Comercio de Quito por hacerme esta invitación. Hoy es el momento para hablar de estos temas de gran importancia para las empresas, para los profesionales, para la ciudadanía en general. Es un momento en donde todos nosotros tenemos que unir nuestras fuerzas para que toda esta emergencia sea resuelta de la mejor forma posible. Gracias a todos los afiliados de la Cámara de Comercio de Quito que se unen a esta transmisión y a todas las personas que nos están viendo a través de este medio de tecnología. Para mí, como directora técnica del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, es importantísimo hablar de temas relacionados en el ámbito contable, tributario, financiero y laboral. ¿Cómo tenemos que actuar en esta época de crisis? Quiero comenzar con algunas de las principales preguntas que nos han hecho en estos últimos días y que son de vital importancia, sobre todo para el ámbito empresarial. Muchas de las preguntas que nuestros queridos afiliados a la Cámara de Comercio y también al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador nos han realizado sobre temas de gran importancia para nuestro país. Una de las primeras preguntas que nos habían hecho es si existe ya un plazo para la presentación de nuestras declaraciones de impuesto a la renta como personas naturales y sociedades. Es importante manifestarles que no existe aún ninguna resolución que se haya publicado por parte del Servicio de Rentas Internas sobre este tema en particular, sobre la ampliación de los plazos en tanto a nuestra obligación tributaria del impuesto a la renta, tanto como personas naturales y como sociedades. Es decir, que nuestras obligaciones se encuentran actualmente bajo la normativa de la presentación en el mes de marzo para las personas naturales y en el mes de abril para el tema de las sociedades. Es importante recordarles que la liquidación de este impuesto a la renta de las personas naturales y de las sociedades tiene que realizarse en los plazos establecidos de acuerdo al 9º dígito de nuestro RUC. No hemos tenido aún el pronunciamiento específico sobre el tema del impuesto a la renta para personas naturales y para sociedades como tal. Otra de las preguntas interesantes que nos han hecho es ¿qué va a pasar con el tema de la presentación de aquella información que es obligatoria a la Superintendencia de Compañías? Quiero recordarles que en días pasados la Superintendencia de Compañías emitió una resolución en donde se alarga el plazo de presentación de dichas obligaciones 30 días desde la fecha de vencimiento. Es decir, que toda la información que se debía presentar a este organismo de control en el ámbito contable y societario tiene 30 días de plazo adicionales a su fecha de vencimiento como tal. Es decir, que el organismo de control en el ámbito societario y contable se ha pronunciado vía resolución que tenemos plazos para declarar 30 días adicionales a la fecha original. Otra de las preguntas interesantes que nos habían hecho nuestros afiliados a la Cámara y al Colegio de Contadores es qué pasa con el tema de las auditorías financieras que se encontraban realizándose. Muchas de las compañías en el Ecuador tenemos esta obligatoriedad, en donde tenemos que cumplir con la elaboración de nuestra auditoría financiera por parte de personas naturales y sociedades auditoras externas. Muchos de estos trabajos no pudieron concluirse, sobre todo las visitas finales, por el tema de la emergencia, pues lógicamente la presentación de los estados financieros auditados también se acogen a la resolución de la Superintendencia de Compañías, es decir, a partir de la fecha de vencimiento los 30 días posteriores. Hay muchos trabajos que se están haciendo, como usted sabe, se implementó el tema del teletrabajo emergente. Entonces son muchas las compañías que estamos aplicando el tema de teletrabajo y esto también permite que en aquellos procesos, por ejemplo, en el tema de las auditorías externas, que se puedan realizar a través de teletrabajo, se los irá realizando esa información que se puede enviar a nuestras firmas auditoras y que obviamente los auditores externos lo puedan realizar dentro de sus viviendas, dentro de casa como tal, pues será de una manera, yo digo, real que se pueda trabajar. Pero habrá procesos que se necesite el trabajo físico en campo, lo que tendremos que esperar de volver a nuestra hábitat normal de trabajo para poderlas concluir, siempre recordando pues que tenemos hasta este plazo extendido de 30 días adicionales desde la fecha, lógicamente, de vencimiento de esta obligación principal.
Quiero mirar también algo que es interesantísimo y me dicen si el Servicio de Rentas Internas se ha pronunciado sobre las declaraciones mensuales de los contribuyentes por los meses de abril y mayo y si se sabe algo sobre los plazos de las personas naturales. Aún como les había comentado en la pregunta anterior, son algunas preguntas que yo he podido ir recopilando, algunas se repiten sobre estos temas de gran importancia, pues definitivamente aún no tenemos ninguna resolución por parte del Servicio de Rentas Internas y además estos son plazos que se fijan por ley, que se encuentran en la norma, entonces razón por la cual el tema de la presentación de estas declaraciones de personas naturales y de sociedades, pues actualmente rigen los plazos establecidos en la ley en el mes de abril, en el mes de marzo, de acuerdo al 9º dígito de nuestro RUT. Sabemos que el señor presidente de la República anunció vía cadena nacional que iba a haber un diferimiento, un plazo adicional para la declaración de ciertos sectores, pues estamos a la espera de que eso se emita ya a las respectivas resoluciones. Sin embargo, por el momento, las declaraciones de impuesto a la renta de sociedades, como las declaraciones de impuesto a la renta de personas naturales, siguen dentro de los plazos vigentes en la normativa tributaria como tal. Siguiendo con las preguntas de nuestros afiliados, de nuestros también contadores afiliados al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y de Ecuador y de la Cámara de Comercio de Quito, nos hablaban sobre el tema del teletrabajo y la suspensión de la jornada de trabajo. Nosotros sabemos que en este tema, en este proceso de emergencia sanitaria que nos encontramos, el tema de la productividad, de seguir participando, trabajando dentro de nuestras empresas es importante. Para eso han salido 2 acuerdos ministeriales en el tema laboral importantísimos sobre el teletrabajo emergente y sobre todo también sobre la suspensión de la jornada de trabajo y también sobre la reducción de la jornada de trabajo, sobre la cual quisiera hacer algunas precisiones importantísimas que valdría la pena que se tome en cuenta sobre estas herramientas fundamentales en donde nosotros como trabajadores, como empresarios, estamos haciendo este enlace justo y productivo en esta época que tanto necesita nuestro país. Sobre el tema del teletrabajo emergente, quisiera comentarles que ya había un acuerdo ministerial anterior sobre el teletrabajo y que se daba prioridades de este teletrabajo en ciertos casos como el tema de mujeres embarazadas, mujeres en periodos de lactancia, personas con discapacidad. Ya teníamos un acuerdo ministerial sobre el tema de teletrabajo. Sin embargo, en el tema del teletrabajo emergente como tal, es el que sale publicado a través del acuerdo ministerial número 76, que se da por este proceso que está viviendo nuestro país, esta emergencia sanitaria. Y lo único que hace, que es importante, es cambiar el lugar de trabajo. Antes nosotros nos encontrábamos en un lugar de trabajo físico, en donde teníamos que asistir igual con nuestra jornada de trabajo, cumplir nuestras obligaciones laborales, cumplir tanto estas obligaciones tanto contractuales establecidas en nuestro contrato individual de trabajo. En este trabajo de teletrabajo emergente es lo mismo. Lo único que cambia es el lugar de trabajo. Vamos a trabajar desde casa y lógicamente cumpliendo todas las disposiciones y todas las regulaciones establecidas en este acuerdo ministerial número 76. Algunas precisiones importantes que yo he sacado resumen de este acuerdo ministerial número 76, como por ejemplo, en el que nos dice que tenemos que tener la autorización tanto para lo que es el sector público como para el sector privado del organismo laboral competente, que nuestro patrono tiene que generar estas herramientas, estos equipos, esta infraestructura necesaria para poder realizar estas actividades de teletrabajo. Muchas de nuestras actividades se pueden someter a un teletrabajo, eran otra de las preguntas. Lógicamente tenemos que mirar cuáles se pueden someter a una figura de teletrabajo emergente. Por ejemplo, me decían, Cristina, vamos a pedirle que el señor mensajero haga teletrabajo, y yo les decía, ¿cómo? Si la actividad de un mensajero es justamente estar fuera de las oficinas llevando y trayendo correspondencia, entonces es imposible someterle a él un tema de teletrabajo, pero puede ser que le hagamos una suspensión de trabajo cumpliendo también las formalidades del acuerdo ministerial número 77 publicado también a través del Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿cuáles son algunos de los requisitos importantes de este teletrabajo emergente que quisiera que usted tome en cuenta? Que no es para todos los puestos de trabajo, sino que aquellos que se puedan acoplar a esta necesidad y también cumpliendo los requisitos que nos habla este acuerdo ministerial número 76. Por ejemplo,
que se tome en cuenta que esto lo único que cambia es el lugar de trabajo. Segundo, que se necesita la autorización tanto para el sector público como privado. Tercero, que nuestros patronos tienen que generar estas herramientas, estos equipos, esta infraestructura necesaria para que nosotros podamos estar en este trabajo, en este teletrabajo desde casa como tal. También es importante, señores, que se llene el formulario, que se mande a través del Sistema Único del Trabajo, el SUT, y obviamente este teletrabajo tiene las mismas condiciones que el trabajo normal, con las mismas condiciones, con las mismas obligaciones que usted estuviera realizando su trabajo en la oficina. Nos habla de 2 causales para la terminación de este teletrabajo emergente. Uno, el acuerdo entre las partes, lógicamente, y otro, la finalización efectivamente del tema de la emergencia sanitaria como tal. También es importante que cuando nosotros como empleados tengamos ya todo el proceso, el registro del formulario y todo este proceso importantísimo de ya tener las autorizaciones para realizar este teletrabajo, el acuerdo ministerial número 76 habla que nosotros como patrones tenemos que comunicarlo a nuestros colaboradores, comunicar a nuestros empleados que ellos están dentro ya de este proceso de teletrabajo, es decir, cumplir todas las formalidades, pero les recuerdo que el tema del teletrabajo es lo mismo que trabajar en las mismas condiciones, lo que cambia lógicamente es el lugar de trabajo. Siguiendo con las preguntas de nuestros queridos afiliados a la Cámara, pues nos decían, ¿y qué pasa con el tema de la suspensión y con la reducción de la jornada de trabajo? También he hecho un pequeño resumen del acuerdo ministerial número 77 y definitivamente esto se da por la emergencia sanitaria. Dice que en el caso de la suspensión pues, del trabajo se tendrá que mirar cuáles son esos puestos de trabajo que no podían someterse al tema del teletrabajo. Entonces yo les ponía el ejemplo en el caso del señor mensajero, que no podemos ponerle en un tema de teletrabajo porque sus funciones inherentes a su cargo se encuentran en tener que salir de la compañía, de las empresas, a entregar y llevar correspondencia, información, oficios, lo que sea. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podríamos someter a un tema de lo que se llama la suspensión de la jornada de trabajo. Vamos a mirar también el tema de la reducción de la jornada de trabajo. En el tema de la suspensión de la jornada de trabajo, vamos a tomar el ejemplo del señor mensajero. Nos hablaban pues de que definitivamente esta suspensión de la jornada de trabajo tiene que ser igual en un proceso, igual que en el caso de la reducción en un proceso formal, se debe llenar y registrar el formulario y enviarlo a través del SUD. También tenemos que esperar la autorización, que se lo hace de una manera rápida por el director regional del trabajo público y privado, sí, que eso nos van a enviar en forma electrónica a través del SUD, y evidentemente también se tiene que comunicar al empleado que se ha llegado a la decisión de tener esta suspensión de la jornada de trabajo. Esta suspensión de la jornada de trabajo no tiene un cargo a las vacaciones, es una de las preguntas adicionales que nos habían hecho. No se hace a través de la jornada de trabajo, es decir, que no vamos a generar un cargo con vacaciones. Esta suspensión tiene que haber la recuperación. Y esta recuperación no quiere decir que sea horas extras, suplementarias o extraordinarias, no. Es una recuperación que la tienen que hacer porque recuérdese que en la suspensión de la jornada de trabajo el sueldo, la remuneración del trabajador se encuentra intacta, al igual que su aporte al IES como tal. Esta recuperación tiene que ser de 3 horas diarias de lunes a viernes y 4 horas los días sábados. Entonces, esta recuperación como tal es una de las características de esta forma de trabajo que se llama suspensión de la jornada laboral. No aplica recargos de horas suplementarias y extraordinarias porque tenemos el tema de la recuperación como tal. Es por eso que se tome en cuenta esta forma importantísima que vamos a tener y es muy real dentro de las organizaciones. Dentro de la reducción de la jornada de trabajo, también es importante que sepamos que se puede reducir máximo 2 horas diarias a esta jornada de trabajo. El sueldo se encuentra reducido, lógicamente, pero algo que es importante, no el aporte. El aporte al IES es por la remuneración normal, que eso es muy, pero muy, muy importante como tal. ¿Qué es lo que hemos mirado para terminar? Y voy a ya pasar un poco a las preguntas que nos están haciendo ya también a través de nuestra página
nuestra página de Facebook. Y para terminar sobre el tema de la reducción de trabajo, pues esta reducción de trabajo puede ser por un máximo por la emergencia de 6 meses y renovables por 6 meses más. También tomemos en cuenta que en el artículo 47.9 del Código del Trabajo se da el tema de la reducción de esta jornada de trabajo, al igual que en la suspensión se tiene que cumplir todo el proceso formal que establece el acuerdo ministerial número 77. Llenar el formulario, llenar y registrar el formulario enviado a través del SUD, el Sistema Único del Trabajo. El director regional del trabajo hará la autorización en una parte informática a través del SUD igual, se tiene que comunicar al trabajador y obviamente la terminación tanto de este acuerdo de jornada, de la suspensión de la jornada laboral, como de la reducción de la jornada laboral será por acuerdo de las partes o por terminación de la emergencia sanitaria. Retomando un poquito con el tema tributario que nos están enviando a través de nuestras redes sociales, en este caso, en el caso de Facebook, en el tema de las declaraciones como tal, vuelvo y repito, no se encuentran por el momento plazos de diferimiento. Las declaraciones que nosotros tenemos que realizar en el mes de abril y en el mes de mayo, aún no tenemos ninguna disposición o resolución del Servicio de Rentas Internas. Es decir, que las tenemos que realizar de la misma forma como las veníamos realizando conforme a la normativa de la ley. Dentro de las resoluciones que sacó la autoridad tributaria, que es importante que ha salido 2 importantes resoluciones. La una es para el aplazamiento de los anexos tributarios que nos tocaban en el mes de marzo y en el mes de abril, que se alargan al mes de agosto. Sin embargo, también otras resoluciones importantes, la número 22, habla del diferimiento por 15 días a partir del 16 de marzo al 31 de marzo, pero de los procesos administrativos y de los procesos o la suspensión del plazo de cobro de lo que nosotros tenemos, lo que se llama el plazo de cobro de las coactivas. No ha mencionado la resolución una suspensión o un alargamiento de plazo en el tema de las declaraciones. Las declaraciones de impuesto a la renta, tanto de sociedades como personas naturales, se encuentran dentro de los plazos vigentes. Eso es importante que se tome en cuenta como tal. Me habían hecho una pregunta también en redes ya habíamos hablado sobre la ampliación del tema del 101, ya lo vuelvo a repetir, sí, no ha habido todavía una resolución como tal. El señor presidente de la República había hablado que va a haber para sectores específicos, sectores que se encuentren más afectados por la emergencia sanitaria. Sin embargo, por el momento nuestras obligaciones tributarias en el tema de declaraciones, de obligaciones de nuestras declaraciones, sobre todo en el tema del impuesto a la renta, tanto de personas naturales como por sociedades, se encuentran en los plazos previstos por la autoridad como tal. Otra de las preguntas importantes me decían, Cristina, ¿nos puedes dar un ejemplo sobre qué quiere decir un proceso administrativo y de su aplazamiento dentro del plazo de los días desde el día 16 de marzo hasta el 31 de marzo? Sí, pues vamos a hacer un ejemplo de un caso real. Vamos a suponer que usted se encuentra realizando una petición al fisco de devolución de impuestos o una solicitud de impuestos al Estado. Y usted tenía que entregar una información por un requerimiento de información al fisco el 20 de marzo, cumpliendo un plazo, los términos de plazos establecidos por la norma tributaria, por el Código Tributario, y su vencimiento era el 20 de marzo. Usted ya no puede entregar esa información porque físicamente usted no puede ir a la empresa a entregar esos documentos. Entonces, de una manera lógica, la autoridad de control emite la resolución número 22 y establece y dice, esos procesos administrativos se encuentran suspendidos su plazo. Entonces, yo no tengo ningún tipo, hablemos de problema en no haber entregado esos documentos que me pedía la autoridad de control tributario para justificar, para soportar esa petición o esa devolución de impuestos como tal. Entonces, obviamente, después del 31 de marzo se reactiva y usted tiene que, evidentemente, ya cumplir con sus obligaciones normales.
prácticamente lo que se ha hecho es alargar en la línea del tiempo 15 días adicionales a esos plazos como tal. Entonces eso es muy importante y quisiera simplemente, para profundizar este tema, leerles un pequeño análisis que yo hice conjuntamente con el área legal de la firma sobre el tema del entendimiento de estos procesos administrativos y lo que dice la resolución número 22. El SRI puede suspender los plazos y términos conforme al enumerado a continuación del artículo 86 del Código Tributario. Pues sí, los plazos y términos de todos los procesos administrativos, así como los plazos de prescripción de acción de cobro que se encuentren decurriendo al momento de producirse un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que impida su despacho. Estamos en ese momento de fuerza mayor o caso fortuito. Estamos viviendo una emergencia sanitaria hasta que se superen las causas que se provoquen, al momento desde el cual se continuará su cómputo. Para el efecto de la actividad tributaria, publicará los plazos de suspensión a través de los medios previstos por el Código Tributario. Ese es el artículo 86. Lógicamente, el SRI lo ha hecho a través de este mecanismo que está potestado a la autoridad de control, que son las resoluciones, en donde nos dicen que tenemos 15 días. Entonces, dentro de los procesos administrativos, voy a mirar, los procesos administrativos tributarios, todos tienen que ver, por ejemplo, con el caso de determinaciones tributarias, que usted tenía esos 20 días para impugnar un acta borrador, un acta de que usted se encontraba en este proceso de determinación, los reclamos administrativos, las peticiones de pago en exceso, las consultas como tal, el envío de documentación, etcétera. Tenemos otra pregunta que me decían, ¿y qué pasa con el tema de utilidades? Ya vamos a conversar el tema de utilidades, ya tenemos el instructivo de las utilidades. En un ratito más se lo voy a terminar este tema que es muy importante, el tema de la resolución número 22 como tal. Y los plazos de descripción de cobro, voy a poner un ejemplo, el artículo 55 dice el Código Tributario de los créditos tributarios y sus intereses, así como los multas de incumplimiento de deberes formales, cuando el SRI determina un tributo exigible desde la firmeza del acto, o también se dice cuando se concede, es decir, por otro ejemplo, en los procesos administrativos en los que los contribuyentes deban comparecer, se suspenden y se comienza estos procesos de comparecencia después de los 15 días. Entonces, sí, la resolución número 22 no habla del tema de las declaraciones del formulario 101 y del 102 como tal. Sin embargo, recordarles que hemos pedido a través de, por ejemplo, el Colegio de Contadores, que se revise el tema de la ampliación de estos plazos como tal. Sin embargo, desde el punto de vista legal están previstos en la ley como tal. También tenemos ahorita una de las preguntas que nos acaban de hacer es el tema de las utilidades. En el tema de las utilidades del 15% de los trabajadores, nosotros sabemos que esta es una obligación que nace desde la Constitución como tal. Esta obligación del pago del 15% de los trabajadores, que tiene que hacerse hasta el 15 de abril, no se encuentra suspendida. Lo único que tenemos dentro del instructivo de utilidades es que tenemos hasta 90 días en casos fortuitos, en estos casos emergentes, en la presentación de las utilidades como tal al ministerio, pero el 15% se encuentra vigente, o sea, no existe un plazo adicional a esta fecha tope del 15 de abril como establece la normativa laboral. Es importantísimo también recordar este tema. Otra de las preguntas importantes que me decían, Cristina, ¿qué pasa cuando yo no puedo tener este tema del teletrabajo? Ya lo habíamos hablado. Si usted no puede tener el tema del teletrabajo, pues tiene que mirar cuáles son las otras opciones que nos da la normativa, estos acuerdos ministeriales, como es el caso del acuerdo ministerial número 77, el acuerdo ministerial número 76, como es la suspensión de la jornada o la reducción de la jornada de trabajo. Otra de las preguntas que nos están haciendo, en el caso de suspensión en el empleo desde ya se dice que no van a poder recuperar. Bueno, en el tema de suspensión del trabajo, por norma tienen que recuperar. En la suspensión del trabajo, de acuerdo al acuerdo ministerial número 77, no puedo compensarme con vacaciones. Es una de las preguntas que yo ya había contestado, en la que me decían, Cristina, ¿puedo compensar con vacaciones? No, esos tienen que recuperar. Tienen que recuperar. Usted tiene que ver la forma cómo le hace recuperar. Porque acuérdese que usted le está pagando el sueldo y el salario normal.
y haciendo sus aportes al IES normales en la suspensión de la jornada del trabajo. El trabajador, supongamos, tiene su jornada hasta las 5:30 de la tarde, esas 3 horas adicionales tiene que recuperarse de lunes a viernes o 4 el día sábado, lo tiene que recuperar. Son recuperables, no se pueden compensar con vacaciones porque usted le está pagando su salario como corresponde. También me están haciendo otra de las preguntas sobre el tema de el tema de las utilidades. Ya habíamos contestado también como tal, el tema de las utilidades, no hay suspensión, se tiene que pagar hasta el 15 de abril, lo que sí nos habla es que la presentación de las mismas se pueden hacer hasta en 90 días por este tipo de casos de fuerza mayor, caso cortito, casos emergentes como tal. ¿Qué tenemos también en el tema, por favor, de la contribución solidaria? He tenido muchas preguntas de la contribución solidaria. Todos sabemos que esta contribución única, esta contribución que tenemos que hacer aquellas compañías que hemos generado en el ejercicio fiscal 2018 más de $1 millón, tiene que presentarse hasta el 31 de marzo. Sí, tiene que presentarse hasta el 31 de marzo. Se tiene que presentar y se tiene que declarar. Sin embargo, en el artículo 57 de la Ley de Simplificación Tributaria, establece que usted pueda pedir facilidades de pago. Voy a explicar un poquito este tema sobre cómo se pide estas facilidades de pago. He tenido muchas preguntas tanto a la Cámara de Comercio como al Colegio de Contadores sobre el tema de las facilidades de pago en esta contribución única. Usted tiene que declarar normalmente esta contribución única hasta el 31 de marzo con el objetivo de no generar la multa que establece el artículo 57 de la Ley de Simplificación Tributaria. Una vez que está declarado y usted no paga, se queda ya la deuda en firme y usted a partir del 1 de abril, ¿sí?, ya puede solicitar estas facilidades de pago. Estas facilidades de pago le va a permitir la normativa, la Ley de Simplificación Tributaria, que usted las haga en 3 cuotas y que no tenga este 20% inicial que el Código Tributario establece cuando se tiene esta petición de facilidades de pago. Usted va a realizar el trámite de solicitud de facilidades de pago, va a esperar la resolución del Servicio de Rentas Internas, en donde le aprueba las facilidades de pago y usted tiene 3 meses para pagar. Otra de las preguntas que me hacían es que si vamos a tener intereses, claro, facilidades de pago no eliminan los intereses. Los intereses son parte de los procesos de facilidades de pago. El financiamiento del servicio que usted tiene que generar tiene pues las mismas normativas, las mismas directrices que cuando usted está pagando un tributo atrasado. Lo que sí no se genera la multa porque usted va a declarar pues desde el punto de vista normal para que no se genere la multa. Recuérdese que la multa se genera por la falta de declaración. Buenas tardes, doctora. ¿Qué pasaría con la Junta de Accionistas que estaba planificado en este mes si no hay aplazamiento del impuesto de las compañías, ya me pasó, de las compañías de taxis y juntas que superan los 50 socios? Pues queremos tener claro, estamos ahorita en un periodo de emergencia, sanitaria, que físicamente es imposible realizar muchas de las acciones normales que teníamos previstas para el mes de marzo. Mire, algo que es importante, que yo conversaba con algunos empresarios y me decían: Cristina, nosotros teníamos que reunirnos en el mes de marzo. Ya no se va a reunir en el mes de marzo, se va a reunir en el mes de abril. También tómese en cuenta de que vamos a tener que tomar decisiones importantes. Ahí me decía Cristina, los accionistas hemos decidido no cobrar nuestras utilidades en este año y aportar eso a la compañía, porque pueden venirse momentos duros, complicados, porque nuestras actividades no están dándose a este 100% que se venían dando. Sí, esos son temas importantes que incluso yo quería comentarles qué es lo que se tiene que hacer cuando estamos en crisis, cuando estamos pasando estos momentos difíciles, tanto para la parte contable como para la parte tributaria. En el tema de los impuestos, repito, por favor, no hay plazos adicionales en ningún tipo de declaración de impuestos, llámese IVA, llámese renta. Las resoluciones que ha sacado el Servicio de Rentas Internas han sido específicas: aplazamiento, generación de plazos, tanto en lo que son procesos administrativos y plazos en lo que es la parte del tema de las coactivas, en los plazos establecidos como establece la normativa, como establece la norma
en la resolución número 22. En el tema, por favor, de la declaración de impuesto a las rentas sociedades, que me vuelven a preguntar, pues definitivamente tenemos el tema establecido como tal. ¿Es necesario apoyar a los contadores? Sí, es necesario, sumamente importante. Hoy los contadores estamos haciendo un trabajo de y que sí lo estamos haciendo porque yo lo estoy haciendo como contadora, el teletrabajo. Seguimos trabajando, seguimos procesando la información, sí estamos haciendo las gestiones de tratar de conversar con los organismos de control para mirar cómo va a ser este plazo de las declaraciones para los sectores que habló el presidente de la República, pero por el momento esto es lo que tenemos, esta es la información que tenemos, está determinado en la ley tributaria los plazos de nuestros formularios, tanto del 101 como en el caso de los otros, del 102, en el caso de la renta de personas naturales, en el caso de las sociedades como tal. Las únicas dos resoluciones que sacó el SRI es la que acabo de mencionar, la resolución 22, en el aplazamiento de aquellos anexos tributarios que vencían en el mes de marzo y en el mes de abril, que se aplaza para el mes de agosto como tal. En el tema de las devoluciones de impuestos, voy a volver a explicar, yo ya hice un ejemplo, sí, todos los plazos se alargan, si bien estábamos hablando que tenemos plazos establecidos en el Código Tributario, pues esos plazos también se alargan. Ponía el ejemplo, si usted está haciendo una devolución de impuestos y en el día 18 de marzo usted tenía que entregar la información al Servicio de Rentas Internas, no lo puede hacer, porque no podemos salir de casa. Entonces, a partir de abril se alarga la línea del tiempo, es decir, que todos esos procesos administrativos ahora tienen 15 días adicionales. Entonces, sí se va a alargar, es decir, que la resolución que le tenía que llegar en tal fecha, porque estaba ya cumplido el plazo de término, tiene 15 días adicionales, porque estamos en este proceso, en donde se han alargado todos estos procesos administrativos. Yo hablaba hace un momento que dentro de los procesos administrativos que teníamos, se encontraban como por ejemplo los reclamos administrativos que me están preguntando, como por ejemplo las peticiones, el pago en exceso, las consultas, las comparecencias, las constituciones, envío de documentos, etcétera. En los plazos de descripción de cobro, dice, también se alarga por 15 días más todo proceso que tenía que cumplir, el incumplimiento debe ser más de 5 años desde la fecha que fueron exigibles, lo que habíamos hablado, los 7 años desde que debió presentarse la correspondiente declaración si fuera incompleta o si no se hubiera presentado, o sea, de los 7 años tiene 7 años y 15 días adicionales. No se está mirando el tema de las declaraciones porque eso está por ley. No ha sacado la autoridad de control todavía ninguna resolución en el tema de las declaraciones de impuesto a la renta, lo repito otra vez. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Se acuerda el personal de suspensión de jornada de trabajo? ¿Se puede suspender el pago de sueldo? No, por favor, importantísimo, pregunta importante. Cuando tenemos la suspensión de la jornada de trabajo, no se suspende el sueldo, por favor. No se suspende el pago al IES. El trabajador tiene derecho a su sueldo normal. Lo que tiene que hacer es la recuperación. Tampoco se compensa con vacaciones. Vuelvo a repetir, él tiene la obligación de recuperar lo que no ha trabajado, 3 horas diarias, de lunes a viernes o 4 horas. No existe suspensión de sueldo. Recuerde que eso puede causarle un problema laboral importante. Cuando tenemos suspensión de la jornada de trabajo, no se suspende el sueldo, no se suspende el IES, ellos tienen que recuperar como tal. El ejemplo que puse hace un momento, el tema de los trabajadores como tal. Estimada Cristina, ¿qué tiempo tenemos para registrarlas? Pues inmediatamente tenemos que registrar, tenemos que seguir registrando el tema de los contratos y llenar el formulario y enviar por el SUD, esperar ya la respuesta automática y rápida a través también de mi vía electrónica de la autoridad competente y hacerle conocer lo más rápido posible a nuestros trabajadores estas modalidades a las que hemos llegado. Es importantísimo para que ellos estén enterados, que ellos no se encuentran, y es algo muy importante, no nos encontramos de vacaciones. Estamos dentro de procesos normales de trabajo que se llama teletrabajo emergente, estamos trabajando, tenemos que cumplir nuestra jornada. El trabajador y el empleado me decían en algunas de las preguntas, ¿cómo sabemos si está trabajando? Voy a poner mi experiencia personal. Yo he realizado todo el proceso que se estableció en el acuerdo ministerial número 76. He hecho la notificación
he llenado el formulario, he mandado mi registro de mis trabajadores en el SUD, he tenido la respuesta del Ministerio del Trabajo y ya rápidamente les comuniqué. Usted sabe que les puede comunicar por los medios informáticos. Estos trabajadores del trabajador 1 al trabajador 36 hacen teletrabajo, del trabajador 36 al 40, por el tipo de trabajo que tiene, no puede hacer teletrabajo, vamos a hacer la suspensión de la jornada de trabajo. Una vez que están comunicados en el tema de teletrabajo, mi experiencia particular ha sido que nos hemos puesto desde las 8:30 de la mañana, ellos se reportan el comienzo de sus actividades y nos vamos reportando durante todo el día. Yo estoy en la potestad de en cualquier momento comunicarme y decirles cómo va el trabajo, qué estamos haciendo, la información que estamos enviando. Además, mire que toda la información que se están estos trabajadores llevando a trabajar en casa tiene que guardarse con todo el proceso de confidencialidad como tal. Así que definitivamente estamos cumpliendo y es un trabajo normal. Acuérdese lo que le dice la misma acuerdo, este acuerdo del trabajo, este acuerdo número 76, le dice, lo único que cambia es el lugar de trabajo. Ya no está en la empresa ubicada en la calle Gregorio de Bobadilla y Naciones Unidas, ahora está ubicada en su casa. Por eso tiene su sueldo normal y tiene absolutamente todo. Una muy buena pregunta de Byron. Byron nos pregunta, ¿qué pasa con los porcentajes? Excelente. Usted sabe que salieron ya las diferentes resoluciones con el porcentaje que nosotros tenemos del 1% al 1,75% y con la del 2% al 2,75%. Pues sí, nosotros sacamos el Servicio de Rentas Internas publicó en la resolución correspondiente y había un pequeño error que también me decían, Cristina, ¿qué pasa? Porque en el registro oficial se había publicado no el 2%, sino no el 2,75%, sino el 2%. Sí, ya se hizo la fe de ratas respectiva, ya se arregló ese asunto y rigen desde el 1 de abril. Eso es importante. Los nuevos porcentajes de resolución rigen desde el 1 de abril. Había habido un error en la resolución donde salió el cambio de los porcentajes, ya fue corregido a través de una fe de ratas en un nuevo registro oficial. Así que por favor, esto de los porcentajes rige a partir del 1 de enero. Estemos por favor pendientes que no hay ninguna modificación. Otra de las preguntas importantes me decían, Cristina, ¿qué pasa con esta contribución que se va a hacer sobre el 5% del avalúo de los vehículos que tienen más de $20,000? Usted sabe que para que esto tenga vigencia, este anuncio del presidente de la República tiene que ir a la Asamblea, entrar en un proyecto de ley y tiene que ser aprobado. Hablemos lo que se notificó por parte de la Presidencia de la República, estas medidas que se van a tomar por todos los procesos que estamos viviendo desde el punto de vista económico, pues en este caso, de esto del 5% del avalúo de los vehículos, tiene que entrar por proyecto de ley como tal. Tenemos otra pregunta. ¿En estos días las empresas deben pagar el sueldo normalmente? Sí, tienen que pagar el sueldo normalmente, pues salvo que usted tenga el tema de lo que es la jornada reducida, que el sueldo es en el único caso que puede disminuir, pero más no el aporte al IES como tal. Cuando se realiza la suspensión del trabajo, ¿cuál es el procedimiento para registrar en el ministerio? Lo que habíamos hablado, se tiene que llenar el formulario que se encuentra en la página web del ministerio, se tiene que llenar y registrar en el formulario, enviar a través del SUD, luego se tiene que esperar que le llegue la autorización por vía electrónica del director regional del trabajo privado y público y luego se tiene que comunicar a todos los empleados de que estamos en estas modalidades como tal. Dice, ¿en qué caso se puede recuperar? En ninguna circunstancia la empresa no va a tener cómo pagar. Sí, eso es un tema que sí nos puede preocupar y es uno de los puntos que quisiera ir enfocándonos. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos con estos procesos de crisis? Con estos procesos en donde vemos ya en un diagnóstico que puede ser afectada nuestra actividad comercial y financiera. Yo había generado algunas ideas interesantes que había revisado incluso de algunos temas importantes, de algunos autores, por internet, incluso alguna información pero muy interesante para todos ustedes, como ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si es verdad,
los sueldos no se pueden suspender, el IES no se puede suspender, no hemos tenido todavía una comunicación del IES sobre nuestros aportes, qué pasa si nos dan más prórroga. Quienes sí se han pronunciado ha sido con el tema del teletrabajo, la jornada reducida, la jornada suspendida, el Ministerio del Trabajo. El SRI ha sacado 2 resoluciones, no sobre el tema del aplazamiento del impuesto a la renta de personas naturales, sino en el tema de anexos tributarios y en el tema de los procesos administrativos y del plazo de lo que son los procesos de la acción de coactivas. Pero, por ejemplo, en el tema del IES, en el tema del Ministerio como tal, en el tema del IES como tal, no hemos tenido todavía ni pronunciamiento, pero vamos a mirar, por ejemplo, qué se hace cuando estamos en este tema de crisis. Yo les decía a muchas microempresas, les decía a muchas empresas que me preguntaban, Cristina, ¿qué hacemos? Pero lo primero, hay que hacer un diagnóstico financiero real. Hay que, de alguna manera, mirar en dónde estoy parado, mirar cuáles son los verdaderos problemas, las verdaderas amenazas que voy a tener cuando estoy en un problema de crisis, cuando estamos en estos problemas de emergencia. Y quiero también que de alguna manera se haga, yo digo, un análisis financiero de cómo está mi compañía hoy y cómo puede estar mi compañía después, en los próximos 6 meses, en el próximo año. Revisar el mercado, revisar cómo va a estar mi mercado, ¿sí?, en el cual yo me manejo financieramente. Tengo que también mirar todos estos controles que yo pueda hacer internamente dentro de las compañías, en los procesos de control interno del personal, en el proceso de control interno financiero de mi balance. También tengo que revisar mi patrimonio. Y además, algo que yo les decía siempre a las empresas, todos los socios tienen que estar enterados de qué es lo que está pasando, porque son los accionistas los que van a tomar decisiones importantes dentro de las empresas. Una de las decisiones que me acababan de decir varias compañías, Cristina, este año no vamos a pedir que nos den utilidades, no. Vamos a quedar que ese flujo de caja se quede en la compañía para que se puedan pagar sueldos, para que se puedan pagar aportes, para que se puedan pagar los impuestos. Vamos a generar que eso esté dentro de la compañía, que genere capital de trabajo, una decisión importantísima. Tenemos que hacer también un análisis legal de nuestra compañía, un análisis tributario de la compañía, identificar todos aquellos pasivos que tenemos, todos esos pasivos que a veces están ocultos y que en momento de crisis comienzan a aparecer. Tenemos que dar prioridades, tenemos que mirar que hoy se necesita generar capital de trabajo, pagar sueldos, comprar inventarios, posponer aquellas inversiones que pueden alargar sus plazos como tal. Mirar qué es más importante hoy, generar este capital de trabajo o generar estas inversiones que pueden realizarse el próximo año. Además, ¿qué me decían las microempresas? Necesitamos créditos baratos, sí, necesitamos fondearnos de plata en estas épocas de crisis, con líneas directas, que el Estado nos ayude con líneas directas, créditos baratos, a buenos plazos, tasas bajas, financiarnos para poder salir adelante, para poder renegociar nuestras deudas actuales. Es importantísimo todo lo que estamos haciendo, porque en épocas de crisis, señores, tenemos que hacer una fotografía real en dónde estamos hoy y dónde vamos a estar los próximos 6 meses, el próximo año, para poder generar prioridades dentro de nuestros estados financieros, poder generar prioridades como tal. El tema de los impuestos es muy importante. Se sigue trabajando con las autoridades de control para mirar qué pasa con el tema del impuesto a la renta de las personas naturales, de las sociedades. Si lo que habló el presidente de la República se va a enfocar solo para sectores específicos o para todos, vuelvo y repito, en el tema de las preguntas que nos siguen haciendo, sí, definitivamente por el momento los plazos para pagar están vigentes. El tema de aplazamiento no se ha dado para el tema de los impuestos como tal. La emergencia, no son válidos los despidos. No, en este tema, en los decretos, en los acuerdos ministeriales, me dice que no podemos despedir a las personas. Estamos en un tema de emergencia y lo que se busca de alguna manera es garantizar que en este, hablemos, proceso que nos toca vivir, que no depende de nadie, no depende del trabajador, no depende del empresario. Estamos viviendo una crisis sanitaria que esperamos que podamos salir como país. Creo que se están tomando las acciones necesarias y pedirles, como siempre, que la gente seamos disciplinados y que cumplamos las cosas. No se pueden despedir. Los decretos nos dicen que en estos procesos no se puede despedir, aun cuando en el Código del Trabajo habla de causales. Sin embargo, estamos con un decreto, estamos en un tema de emergencia sanitaria. Los decretos como tales, pues
nos dicen que no podemos despedir, en una de las preguntas que nos habían hecho. Los casilleros, bueno, los casilleros se mantienen, sí, no ha habido ningún pronunciamiento en los casilleros que se mantengan, el 1.5 y el 2.75, sí. Me hablan sobre si ya se hizo la corrección, sí, ya se hizo la corrección. Yo incluso voy a dejarle a la Cámara de Comercio todos los registros oficiales en donde se encuentra el teletrabajo, la reducción de trabajo, la jornada reducida, la reducción del trabajo, la fe de ratas, en donde salió lo de la corrección, que el registro oficial no había publicado el 75 del 275 y está corregido. Le voy a dejar toda la información como necesitamos. La contribución solidaria, sí, voy a repetir nuevamente de la contribución única, no se tiene que declarar. Una vez que usted declare, si no puede pagar, puede pedir facilidades de pago, eso lo dice el artículo 57 de la Ley de Simplificación Tributaria, puede pedir facilidades de pago, tiene que pedirlas a través de la web o a través físicamente y esperar que la autoridad de control le dé una resolución. El momento que usted tenga la resolución, tiene 3 meses para pagar, sí genera intereses, ya lo dije hace un momento, sí genera intereses como tal. Ya habíamos hablado que no, en esta época de emergencia como tal, en estos acuerdos ministeriales, no podemos detener el despido de las personas. Sin embargo, el Código de Trabajo sí nos da causales. Sin embargo, de lo que nos dicen estos decretos, de acuerdos ministeriales, no se puede haber una desvinculación de las empresas como tal. Hay una resolución, sí, en la resolución que tenemos del pago de las utilidades no habla de aplazamiento para el pago de utilidades, solamente que se puede presentar 90 días posterior el formulario de las utilidades al Ministerio del Trabajo cuando tenemos estos causas que no dependen de nosotros, esos procesos de fuerza mayor o caso fortuito emergentes. El giro de nuestra empresa tiene el ingreso al momento. Del IES tampoco hay una suspensión, el IES se paga normal. También quiero volver a mencionar, en la suspensión de la jornada de trabajo no existe suspensión del sueldo, de la remuneración, se tiene que pagar porque ellos tienen que compensar como tal. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Vamos a mirar. Sí, yo dije hace un momento cuál era el proceso para tener nuestros contratos, nuestras modalidades de suspensión de jornada de trabajo y de reducción de jornada de trabajo, conforme a lo que establecieron estos acuerdos ministeriales. Voy a volver a repetir: llenar y registrar el formulario SUD. El director regional del trabajo nos dará la autorización vía electrónica a través del SUD de que estamos autorizados. El empleador tiene que comunicar y obviamente, por favor, en el tema de la suspensión sí se tiene que recuperar, por favor, se tiene que recuperar 3 horas diarias de lunes a viernes, de los días sábados de 4 horas, no aplica recargos de suplementarias y extraordinarias, eso ya lo comenté hace un momento. En el tema nuevamente en el tema de los porcentajes están vigentes, el 1.75 y el 2.75 que fueron ya autorizados vía resolución y también con la fe de ratas de la corrección que se dio, se aplican sí a partir del 1 de abril, no ha habido ninguna modificación. Dice, estimada Cristina, ¿se podría diferir el pago del impuesto a la renta y esto sería con intereses? Pues acuérdese que cuando usted siempre pida facilidades de pago, siempre va a ser con intereses. No se puede diferir el impuesto a la renta, o sea, no existe ahorita una norma en que me diga puedo diferir el impuesto a la renta. Lógicamente, cualquier, hablemos pago de impuestos en donde se aplique facilidades de pago generan intereses. Todo concepto de facilidades de pago generan intereses. En contribución solidaria, el artículo 57 nos dice que sí se puede generar facilidades de pago y obviamente facilidades de pago generan intereses. Sobre el 15%, ya contesté nuevamente, este 15% se tiene que pagar hasta el 15 de abril. Lo que se puede diferir por fuerza mayor o caso fortuito es la presentación hasta 90 días como tal. ¿Qué tenemos adicional? Me han hecho otras preguntas importantes que quisiera también mencionar. Me preguntaban qué pasa si yo tengo un reclamo de pago indebido que tenía que presentar información.
Si usted tenía que presentar información en el lapso del 16 al 31 de marzo, pues no pudo presentar porque físicamente no está en su empresa. Pues ese plazo se alarga 15 días a partir del 31 de marzo, porque el plazo de suspensión para estos procesos administrativos es hasta el 15 de marzo. Es desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo y tenemos estos 15 días. Es decir, que todos los procesos se alargan 15 días adicionales. La contribución única, acuérdense que la autoridad de control determinó por resolución, cuando en el mes de diciembre sale la ley de simplificación tributaria, dice que la autoridad de control tiene que establecer una resolución para que se pueda generar el formulario. El formulario es el formulario 124. Las condiciones, recuérdese que esta contribución única toma como referencia que usted haya tenido ingresos grabados en el ejercicio fiscal 2018 y que no supere el 25% del impuesto a la renta causado del año 2018. Es más, muchas de las empresas que ya están generando este pago de la contribución solidaria, el servicio de rentas internas, cuando usted esté en línea y comienza a llenar el formulario 124, prácticamente le sale el formulario lleno. Entonces, lo que usted tiene que es verificar con los datos de su contabilidad si este valor determinado es correcto. Sí, tiene que pagar hasta el 31 de marzo y usted puede aplicar facilidades de pago, pero tiene que declarar. Si no declara, se generan las multas que están establecidas en el artículo 57 de la Ley de Simplificación Tributaria. ¿Qué sucede cuando el empleado me dice que no puede recuperar? Pues usted tiene que mirar con el empleado la forma que tiene que recuperar, porque dentro de la normativa tiene que recuperar. Si no se puede, pues si no se puede recuperar en la jornada extendida, pues una de las formas que nosotros tendríamos es que el empleado, vía acuerdo entre las partes, diga, voy a aceptar y salir de vacaciones. Sería lo lógico. Pero recuerde que esta normativa dice que no se compensen vacaciones, sí, porque ellos deben recuperar. Pero vamos a suponer que por razones no puede el trabajador recuperar, pues usted tiene que acordar con él que la otra de las maneras lógicas es que salga a vacaciones, y eso puede pasar. ¿Cuándo se terminan estas modalidades? Voy a repetir lo que dicen los acuerdos ministeriales. Dice la terminación de esta jornada reducida o la suspensión de la jornada o del teletrabajo, acuerdo en las partes o la terminación de la emergencia sanitaria como tal. Mire, qué buena pregunta que nos hace Ligia Yanchapaxi. En el teletrabajo puede haber horas extras. A ver, vamos a la parte real. Yo estoy en teletrabajo. Estamos hablando que es igual que usted estuviera trabajando en su oficina. Lo único que cambia, y lo dice este acuerdo ministerial número 76, es que cambia el lugar de trabajo. Usted tiene que mirar la forma de cómo puede demostrar que el trabajador está haciendo jornada adicional. No me dice absolutamente nada este acuerdo ministerial número 76 en que no tenga horas extras. ¿Sí? Mientras que sí me dice que no tiene recargos de horas extras en lo que es la suspensión de trabajo y la jornada reducida. Pero en este no. Ahora, lo importante es saber cómo usted puede comprobar que el trabajador definitivamente está teniendo horas extras, horas adicionales. En esas jornadas de teletrabajo, por lo general, en mi caso, ellos están teniendo su jornada normal, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Es un trabajo que tiene las mismas condiciones que el trabajo normal. La resolución o el acuerdo ministerial habla solamente de un cambio de lugar de trabajo como tal. Los porcentajes de la contribución, ¿cuál es el porcentaje de la contribución única? Eso salió publicado por la Ley de Simplificación Tributaria, que llega hasta el 0,2%. Yo voy a dejar toda la información para enviarles a los miembros de la Cámara de Comercio. Voy a publicar también en redes sociales de la Cámara de Comercio todos los decretos que han salido, tanto del Ministerio del Trabajo, los decretos que han salido en el tema del servicio de rentas internas, los decretos de emergencia que ha sacado la Presidencia de la República, el Estado como tal. Operativos y operaciones militares.
tenemos otras preguntas adicionales importantes. Me comentan y me dicen el tema de la determinación del impuesto a la renta, ¿cómo se le realiza? Pues bajo las normativas establecidas en la norma tributaria. Recuerde, por favor, que a partir del ejercicio fiscal 2019 ya no existe el concepto de impuesto, el impuesto que nosotros teníamos en el año 2018, que era este impuesto mínimo. En el año 2019 solo conocemos el concepto de impuesto a la renta causado corriente, que se lo determina de la forma establecida en la normativa tributaria. Se tiene que determinar una base imponible de acuerdo al artículo 46 del reglamento fiscal, y obviamente se tiene que calcular la tarifa que le corresponde tanto a las personas naturales como para las sociedades. Entonces, la forma del cálculo del impuesto a la renta no ha cambiado, es la misma. Lo que sí tiene que tomar en cuenta que a partir del año 2019 solo tenemos el impuesto a la renta causado corriente, ya no tenemos el impuesto mínimo. Hasta el año 2018 usted tenía que escoger entre el impuesto a la renta causado corriente y el impuesto a renta mínimo, el que resultare mayor. Así que eso no ha cambiado. En la forma de las personas naturales igual, se tenía que tomar las normativas vigentes hasta el ejercicio fiscal 2019. Sin embargo, recuerde que salió la Ley de Simplificación Tributaria, que trae ciertos cambios que se tienen que aplicar a partir del año 2020, como por ejemplo el tema de los dividendos. En el tema de los dividendos, recuerde que hay nuevas normativas en el tema de cuáles dividendos van a ser exentos, cuáles dividendos van a ser gravados. El costo de dinero en este país es muy caro, en dólares. ¿Qué se tiene que hacer? Pues yo en estos momentos de crisis, lo que yo estaba estableciendo con muchos de microempresarios es de generar prioridades. ¿Qué es lo que hoy en tiempo de crisis son mis prioridades? Mis prioridades es vender, generar flujo de caja para poder cubrir con mis obligaciones laborales, con mis obligaciones generales, las primordiales, mirar las cosas que no son importantes como tal. Nos dicen, por favor, si es que existe alguna modificación. Yo ya contesté en el plazo de la contribución única y solidaria. Hay muchas preguntas que se repiten. No, la contribución solidaria no entra con aplazamiento hasta el 31 de marzo, por favor. Esto ya lo habíamos hablado, y bajo las condiciones establecidas en la Ley de Simplificación Tributaria. ¿Sí puede pedir facilidades de pago? Sí, sí puede pedir facilidades de pago. Bueno, en el personal contable, yo creo que es el personal, dice que cómo procedes en el tema del personal contable con el teletrabajo. Somos los que más estamos involucrados en teletrabajo. Es decir, nosotros sí podemos estar dentro del tema del teletrabajo, el mismo procedimiento. Tenemos que llenar el formulario, registrarnos en el Ministerio del Trabajo, a través del SUD y todo el procedimiento que yo había leído hace un momento. El personal contable, lógicamente, es uno de los que principalmente podemos hacer nuestro tema de teletrabajo. Podemos seguir generando la información desde casa, podemos seguir trabajando los registros contables, preparando nuestros estados financieros, preparando toda la información que va a servir para la presentación de declaraciones y toma de decisiones de nuestros accionistas, de nuestra gerencia general como tal. ¿Qué más tenemos de preguntas nuevas y adicionales? Sí, por favor, voy a seguir contestando. Hay muchas que ya hemos contestado, que se siguen repitiendo. Vamos a seguir contestando las otras preguntas importantes. Una de las preguntas que nos hacían es ¿cómo cierro el impuesto a la renta cuando tengo dividendos en el año 2019? Cuando usted tiene dividendos en el año 2019, usted tiene que aplicar las reglas del año 2019, porque la ley tributaria tiene un principio que se llama la prospección, son para adelante, no para atrás. Entonces me decían, Cristina, yo tuve dividendos y soy una persona natural y tengo que declarar en este mes de marzo. Pues usted va a declarar los dividendos con la normativa vigente en el año 2019. Acuérdese que en el año 2019, si usted tenía rentas por dividendos, tenía un concepto diferente de dividendo fiscal al que tiene en el año 2020. En el año 2019, el dividendo fiscal era el dividendo distribuido más el impuesto a la renta que pagó la sociedad en proporción a su participación accionaria. Para calcular el impuesto a la renta global, el crédito tributario del dividendo respondía a 3 fórmulas y usted escogía la menor y calculaba su impuesto a la renta conforme a la normativa del año 2019. Para el año 2020 esto cambia porque el ingreso gravado es el 40% del dividendo distribuido y ya no existe crédito tributario. Así que las normas se tienen que aplicar conforme a la vigencia de la ley en cada periodo fiscal.
Ya contesté la pregunta que no se puede suspender los sueldos cuando tienes la suspensión de la jornada de trabajo. No se puede suspender. Estos tienen sus sueldos normales y obviamente tienen la obligación de recuperar. ¿Cómo se puede registrar la pérdida cuando ya tenemos pérdida? Mire, la respuesta es sencilla. Si nosotros vamos generando estados financieros que tienen pérdida, pues la pérdida va a generarse normalmente dentro de mi estado de resultados. Esta pérdida se va cuando mis costos y gastos son mayores a mis ingresos y está dentro de nuestro estado de resultados. La pérdida es un hecho real, es un hecho contable. Si cada mes usted va generando pérdida, su estado de resultados íntegros tiene que ir generando esta pérdida. Entonces la pérdida está como tal. Pasa la hora, tienes que cerrar la información. Seguimos. Dice, el excedente de horas extras trabajadas de lunes y sábados luego de la... Ya, por favor, cuando nosotros tenemos las horas extras, voy a profundizar un poquito más. El tema cuando tenemos el tema de la suspensión de la jornada de trabajo, la reducción de trabajo, pues me dice la normativa que no tenemos este tema de las horas extras. Por lo tanto, dice que no tenemos o que no nos vamos a sujetar o no vamos a tener el tema de esto de las horas extras. Y obviamente en el tema del teletrabajo, pues si se generan, no hay ninguna disposición en contrario como tal. Sin embargo, es importante que se logre mirar cómo se puede verificar que efectivamente el trabajador tuvo estas horas extras. Por favor, importantísimo, cuando tenemos esta reducción de trabajo, esta reducción de la jornada de trabajo, no es un despido, por favor, no tenemos un despido intempestivo, porque estamos dentro de un procedimiento normal, está dentro de nuestro código del trabajo. No tenemos un procedimiento que nos encontremos generando un tema de despido intempestivo como tal. Pues tenemos que reportarle. Si no se reportó al Ministerio del Trabajo, reporte por favor el tema del teletrabajo, de la suspensión de la jornada, reporte ya. Si no se reportó, hágalo por favor, porque el Ministerio del Trabajo tiene que tener esta información, tiene que saber que usted está teniendo esta modalidad de teletrabajo, jornada reducida o suspensión de la jornada de trabajo. Tiene que reportar, era una de las preguntas que me hacían. ¿Qué pasa si no se reportó? Hay que reportar como tal. Me dice si es que puedo explicar sobre el tema de los impuestos diferidos en la contribución solidaria. Muy buena pregunta y creo que esa va a ser nuestra última pregunta porque estamos ya más allá de la hora que teníamos para y me comprometo a seguir contestando y enviarles información. Cuando nosotros tenemos la contribución solidaria o única y temporal que se va a pagar hasta el 31 de marzo, la normativa dice que se calcule sobre los ingresos grabados. Se entiende que cuando yo tengo un total de ingresos, yo no voy a tomar en cuenta ni los ingresos exentos ni los ingresos no objetos, y además me dice que se tiene que tomar en cuenta el tema de los gastos no deducibles temporarios de las recuperaciones, pero en los casos que definitivamente se aplique. Si yo tengo gasto no deducible temporario, eso no me afecta a mi tema de mis ingresos grabados, salvo que tenga cierta aplicación específica de normas contables, como una NIF de construcción, una NIF de activos biológicos. En el resto de casos no son factores que me van a modificar o cambiar mi base para el cálculo de la contribución solidaria. Estimados miembros de la Cámara de Comercio de Quito, del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, yo voy a contestar y voy a dejarles y voy a pasarles para poder contestar sus preguntas y para poderles pasar toda la información, todos los boletines informativos de la Cámara adicionalmente, para que podamos estar bien informados y sobre todo de los cambios que se vengan dando en este tema de la emergencia sanitaria. Por mi parte, yo creo que hemos podido tener este enlace como tal y decirles que hoy como nunca tenemos que estar más unidos, más activos y tratando de que sobre todo se cumplan todos los requisitos que nos están pidiendo las autoridades para poder combatir esta emergencia sanitaria. No salga de casa. Hagamos todas las alternativas legales que nos da hoy la ley, hoy nuestros cuerpos normativos, para poder hacer un trabajo desde casa. De mi parte, agradecerle a la Cámara de Comercio de Quito por la invitación, a los contadores que nos han seguido,
y vamos a hacer estos enlaces más a menudo cuando la información contable, tributaria, societaria lo amerite. Gracias por todas estas preguntas, muchas de esas han sido repetitivas, pero la necesidad que usted tiene de que estén claros estos temas importantes del teletrabajo, la jornada reducida, el aplazamiento no de las declaraciones de impuestos que no lo hay por el momento, el tema del pago del 15% de utilidades, el tema de cómo son procedimientos para tener esto del teletrabajo y todos esos temas laborales correctamente. A través del SUD hemos podido de alguna manera aclarar. De mi parte, agradecerles y decirles muchas gracias y nos volveremos a ver en una próxima edición. Gracias, espero por lo menos las principales preguntas hayan sido contestadas y por favor, estamos abiertos a que nos hagan las preguntas a través de redes sociales. De mi parte, muchas gracias y nos volveremos a ver en una segunda edición.